El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos rodeándolo le preguntaban: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús le respondió: se lo he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Ellas me siguen y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre nada. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de San Juan que acabamos de escuchar, se nos está relatando cómo la gente ya va identificando. Esto es un texto antes de la resurrección de Jesús. Ya la gente va identificando en Jesús algunos signos de lo que ellos podrían llamar el Mesías. El Mesías es ese gran Salvador que el pueblo de Israel está esperando. Es el que tiene la tarea de volver a abrir el paraíso que Dios había cerrado en el libro del Génesis. El Mesías es el que viene a abrir camino al cielo. El Mesías, ellos lo consideraban como el enviado directo de Dios. Y el profeta Isaías ya había dado unas indicaciones para que la gente pudiera reconocer al Mesías. Y entonces Isaías decía: cuando el Mesías llegue, ustedes lo reconocerán, porque perdona pecados, cura enfermos, libera endemoniados y anuncia un tiempo de gracia del Señor. Eso es más o menos como los memes que están saliendo ahora en las redes sociales que dice: no les voy a contar que voy a hacer esto, pero verán señales. Y las señales ya las está viendo el pueblo. Ya el pueblo está viendo que hay un hombre que cura enfermos, perdona pecados, libera endemoniados. ¿Será este? Eso somos los seres humanos. Nosotros le creemos con demasiada facilidad a quien no nos da señales. Pero a quien nos da las verdaderas señales, nosotros lo ponemos en duda. Entonces yo no sé si esa es la pareja que me conviene, aunque me pegue de vez en cuando. Ahí hay una señal. ¿Sí o no? Pero yo lo pongo en duda, porque tengo la duda de, ¿y si de pronto cambia? Y la esperanza, ¿y si no lo vuelve a hacer? Ya lleva 10 años haciéndolo, ¿será que de pronto los otros 10 no lo harán? Entonces miren que nosotros ponemos en duda las señales. Pero allí donde no hay señales, nosotros lo creemos como si no hubiera pasado nada. Por eso le dicen a Jesús: Señor, díganos si usted es el Mesías. Necesitamos saberlo ya. Y dice, muy bonito porque dice: díganoslo francamente. Como quien dice, no nos lo diga con señales, díganos directamente, ¿es o no es? Y Jesús le responde: ya se los he dicho. Ya se los he dicho. ¿Cómo más quieren que les diga que yo soy el Mesías? ¿Qué es lo que ustedes quieren? Yo ya se los he dicho. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero miren que esa misma pregunta la tenemos nosotros muchas veces. Ya nosotros sabemos que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios. Ya lo hemos visto obrar en favor nuestro. Pero cuando nosotros llegamos a la siguiente dificultad y vemos que Él no actúa, entonces pensamos que Él no existe, cuando lo hemos visto actuar en muchos otros momentos.
Entonces no es un tema de señales, es un tema también de comprometerse con aquel a quien hemos experimentado, a quien hemos sentido. A eso lo vamos a llamar luego conversión. Es poderme colocar de frente al que yo he visto obrar en favor mío. Todos hemos visto la mano de Dios en algún momento, pero también en algún momento de la vida hemos podido notar que Dios como que se quedó calladito, aunque más adelante Él actúe, Él hable. Pero ese momento de silencio de Dios es el que nos juega una mala pasada en la mente, porque nos lleva a pensar que entonces no existe, o que se enojó conmigo, o porque se habrá alejado Dios de mí, o qué le habré hecho yo a Dios que no me quiso ayudar. Y ponemos en duda a un Dios que es misericordioso, que es bondadoso y que quiere caminar de la mano mía. Entonces miren que así como al pueblo judío, también a nosotros nos pasa que le pedimos a Dios señales. Y eso está muy arraigado en nuestra cultura espiritual. Cuando yo le digo a Dios, los muchachos le dicen a Dios: Señor, si usted existe, que yo gane el semestre y entonces vengo todos los domingos a misa. Mire que son las mismas señales que pedimos. Padre, es que los muchachos son muy complejos. No, y también nosotros. Si usted me ayuda con esto, le mando 7 misas. ¿Qué le estoy diciendo a él? Para que yo crea en usted, para que yo ore, usted tiene que actuar. ¿Qué le dice al pueblo judío? Le está diciendo: Señor, si usted es el Mesías, convénzame. Como si a Dios le importara convencernos. Él es Dios. Quien necesita de Dios somos nosotros, no Él. Él ya sabe lo que tiene para nosotros. Él tiene para nosotros la salvación, la vida eterna, la paz, la fuerza interior, la esperanza. Dios no tiene por qué sentirse tentado por nosotros, porque quienes lo necesitamos, al fin y al cabo, somos nosotros. Lo más triste de todo esto es que muchas veces nosotros lanzamos esas expresiones luego de que en otro momento agradecimos a Dios por habernos ayudado. Entonces, con lo último, contradecimos lo primero. Algunas veces le he agradecido por verlo tan patente en mi vida y ya hoy no creo en Él porque Él no me hizo caso a mí. Como si Dios fuera un Dios para mis caprichos o solamente para mis peticiones. Alguien me decía esta semana: Padre, es que yo busco mucho de Dios, yo le hablo todos los días, pero entonces me pasan cosas al contrario. Yo le pido por esto y por aquello y me pasa es lo contrario. ¿Qué está pasando ahí? Dios Padre, ¿será que sí existe o no existe? Yo le decía: ¿usted qué le está diciendo a Dios? ¿Que le ayude y que le dé lo que más le convenga? ¿O simplemente usted le cerró las posibilidades y le dijo: tiene que ser lo que yo estoy pidiendo? Porque si es lo que más le convenga, entonces tal parece que lo que le conviene a usted no es lo que usted está pidiendo. Entonces es tener la apertura al Espíritu para dejar a Dios ser Dios en mí y luego yo ir descubriendo cómo fue que Dios actuó, cómo fue que Dios habló. Entonces es saber que Dios siempre actúa, Dios siempre habla, pero mi tarea es descubrir de qué manera Él lo hace. ¿De qué manera lo hace? Por eso luego nos dice: no se dividan, no se dividan. No le pidan al Padre una cosa y a mí otra. El Padre y yo somos uno. El Padre y yo somos uno. No actúa el uno sin el otro. No actúa el uno sin el otro. Somos uno solo. Por eso Dios acompaña su camino, pero acompaña su camino no como usted quiere, sino como Dios mismo considera que es de mejor conveniencia para usted. Ese es un primer dato muy bonito que nos regala la palabra de Dios. No es un Dios a mi medida. Dios ya es Dios. Dios ya es Dios. Y el segundo dato nos lo entrega el libro de los Hechos de los Apóstoles. Nosotros hoy tenemos un título que es el título de cristianos. Nosotros somos cristianos. Nos hemos dejado robar ese apellido. Porque a uno le dicen: Padre, no, yo no soy cristiano, yo soy católico. Somos cristianos, somos cristianos. Digamos que católico es el apodo,
pero somos cristianos. ¿Por qué? Porque somos discípulos de Cristo. Somos discípulos de Cristo. Pero para nosotros hoy, en algunos ambientes de la vida, ser cristiano puede tender a ser una vergüenza. Por eso mucha gente hoy guarda silencio en la oficina para que no se den cuenta que va a misa. O de pronto el que se enamora, pues más bien deja de lado su vida espiritual para que de pronto el otro no se vaya a cansar de él. Los amigos hoy niegan su fe con tal de que no se burlen de ellos. Eso pasa en muchos ambientes, en muchos otros no, pero pasa en muchos ambientes. Y miren ustedes, en el libro de los Apóstoles, hoy nos están diciendo que por primera vez en la ciudad de Antioquía, los seguidores de Cristo son llamados cristianos. Eso acarreaba muchas cosas. Alguien que fuera catalogado como un cristiano ya estaba condenado a morir, porque estaban en plena persecución. Pero cuando les dicen, es que ustedes son cristianos, entonces ese título los llena de tanto gozo, se sienten tan felices de que los identifiquen propiamente con Cristo, que ellos no tienen temor en enfrentarse a la muerte. ¿Qué tan identificados somos con Cristo? ¿Qué tanto somos? Que hay gente que dice, padre, yo soy muy católico. Yo le traduzco eso, padre, yo soy muy cristiano. Yo nunca voy a misa, padre, pero yo soy muy cristiano. Usted no es cristiano. Porque es que no es, acuérdense del Evangelio, no es a la manera suya, es a la manera de Dios. Para yo poder decir que yo soy un hincha, yo tengo que vibrar con eso. Yo no puedo decir que yo soy un hincha si ni siquiera me entero cuando juega el equipo. Yo no puedo decir que soy cristiano cuando casi que le estoy diciendo a Dios que es Él el que tiene que venir a mí. Yo soy cristiano cuando a mí las cosas de Cristo me llaman la atención, cuando me gusta escuchar su palabra, cuando me disfruto los sacramentos, cuando me gusta pasar tiempo con Él. Entonces ahí quedan pues los detalles. El primero, simplemente tengamos en cuenta que Dios existe porque existe. No es que Dios exista o no porque yo lo considere. Dios existe y actúa. Que muchas veces yo no identifique cómo lo hace es otra cosa, pero siempre lo hace. Y luego, cuánta alegría podemos sentir nosotros al ser llamados cristianos, si en verdad hay una identificación con Cristo. Además, porque el Evangelio dice, todo el que se avergüence de mí delante de los hombres, yo no lo reconoceré delante de mi Padre. Entonces, qué bueno que ustedes y yo pudiéramos sentir algún día en la vida que somos orgullosos, que estamos orgullosos de seguir a Cristo. Y termino con una palabrita de la Virgen María en este día en que celebramos una de sus fiestas. Este mes está lleno de fiestas a la Santísima Virgen María. ¿Qué tan importante es eso? Que la primera en sentirse orgullosa de ser cristiana es María. Si ustedes se van a todos los mensajes de las apariciones de la Virgen, todos los mensajes de la Virgen van dirigidos a la gente para que busquen a su Hijo, para que busquen a Cristo. María solamente lo que hace es facilitar un camino que lleva a la gente a Cristo. Por eso contemplar a la Virgen María no es otra cosa que amar en primer lugar a su Hijo, a Jesús. No puede decir que es cristiano quien ame a la Virgen pero no tenga a Cristo en un primer lugar, porque María no le permitiría ni siquiera esa clase de amor. A María se le ama colocando a Jesús en el primer lugar, porque precisamente eso es lo que ella hace, entregarnos a Jesús, y después de Jesús ella permite que la honremos a ella como una madre. Amén.